Saludos queridos hermanos y amigos que una vez más nos acompañan en este nuevo día. Para nosotros una bendición el poder estar de nuevo disponibles ante el Señor para compartir junto a ustedes todo lo que Dios tenga para nosotros este día. Quiero saludar a todos, darles la bienvenida a los que semana tras semana siempre están pendientes de nuestros estudios bíblicos. Para nosotros es una bendición el poder ser útiles, siendo utilizados por el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo y para bendecir a aquellos que de alguna manera escuchan también la palabra del Señor. En este día Dios estoy seguro que tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Bien, vamos a continuar, a proseguir nuestro estudio que hemos estado trayendo durante varias semanas en la primera epístola del apóstol Juan. Pero antes de comenzar nuestro tiempo de enseñanza, yo quiero que junto con ustedes podamos orar, hacer una oración y encomendar este tiempo en las manos del Señor, que sea Él a través de su Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, que nos traiga una palabra fresca que edifique y bendiga nuestras vidas. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias una vez más por este hermoso tiempo donde podemos nuevamente venir delante de tu presencia, agradeciéndote primeramente por la vida, por la oportunidad que nos das de poder adorarte, glorificarte y agradecerte por este estudio, Señor, esta continuación de lo que hemos venido atendiendo durante varias semanas aquí en la primera carta del apóstol Juan, escrita para la iglesia. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada persona, a cada amigo, hermano en Cristo, familiar, cualquiera que pueda escuchar esta enseñanza, bendícele, Señor. Enriquécele con tu palabra y tráelos a la convicción y a la seguridad de la salvación que solamente tú ofreces en Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos las gracias. Amén. Bien, vamos entonces a proseguir lo que hemos venido estudiando durante varias semanas y vamos a ir a primera de Juan. Entonces en el capítulo 2 quiero nuevamente leer desde el verso 3 al verso 6 para concluir ya entonces la idea de esta enseñanza. Recordemos que esta es la segunda parte del estudio que comenzamos el domingo anterior en relación a estos textos, a estos versículos bíblicos. Y dice así en la palabra: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, hablábamos acerca de la permanencia en él, que es el título con la que le puse a esta enseñanza, permaneciendo en él. Y hablábamos acerca de eso como algo que es vital y fundamental en la vida de un creyente. Y en la seguridad que Cristo nos da de esa obra de redención, la seguridad de nuestra salvación. El apóstol Juan es un especialista para presentar la doctrina de la seguridad de salvación, no solamente en las cartas escritas, sino también en el Evangelio. Vemos cómo
Juan hace un énfasis y de una manera magistral presenta esta doctrina de salvación como el tesoro más grande que nosotros como cristianos podemos tener. Hay muchas creencias, hay muchas tradiciones, hay muchas cosas que se dicen, muchas normas humanas. Y decíamos en el estudio anterior, haciendo como un breve repaso pues de lo que ya hemos estado hablando, la salvación no es algo que por lo que sentimos, sino que la salvación está basada en lo que creemos. O sea, la salvación es un acto de fe en el Señor Jesucristo. Entonces, no son nuestras palabras las que nos salvan, sino nuestra manera de vivir lo que decimos que hemos recibido. O sea, no son nuestras palabras, sino nuestro estilo de vida. Y esa es una de las cosas en la que Juan hace énfasis, en esta verdad, porque una cosa nos lleva a la otra. La confesión de nuestra fe nos lleva entonces a desarrollar una vida ejemplar, una vida de devoción, una vida de acercamiento, una vida de obediencia al Señor. Entonces no se trata de lo que sentimos, sino de lo que vivimos. Hablábamos de tres cosas básicas y fundamentales que nos indican y nos aseguran de esta manera de que realmente somos cristianos verdaderos. Y hablábamos la vez anterior que el primer principio que fundamenta nuestra seguridad de salvación es el principio de la obediencia. El que dice con sus labios, y hay muchas personas con el respeto que pueden tener, hablan muy bonito de Jesucristo, tienen expresiones de alabanzas y de gratitud hacia Él, pero no guardan sus mandamientos, no tienen el deseo o la determinación de obedecer a Cristo en su vida. Entonces, la palabra, aquí Juan dice que los tales entonces son mentirosos. Es lo que describe Juan. Y Juan no está escribiendo acerca de alguien que ha sido engañado por otra persona o que ha sido confundida por lo que ha leído en alguna parte, porque entendemos de que hay muchas sectas, muchas congregaciones con doctrinas equivocadas, pero hay gente que está ahí de una manera sincera, creyéndolo. Ese no es el caso a la que está haciendo mención Juan aquí. Cuando Juan habla del mentiroso, está haciendo referencia aquí a alguien que miente como un patrón de vida. La persona dice que conoce a Cristo, dice que ama a Cristo, que todo se lo pide a Cristo, pero su estilo de vida no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, esta actitud es una actitud de autoengaño. Esa persona se está autoengañando. Hablan como si conocieran la verdad. Publican en las redes cosas, que eso es lo más usual en este tiempo. Cosas de Cristo o cosas cristianas, como si su vida fuera un ejemplo o un modelo a seguir. Pero la realidad es otra. Su conducta, su sincretismo de creencia, esa mezcolanza de cosas, de ideas, de la manera como habla, lo que muestra, lo que publica, deja mucho realmente que decir. Hoy por hoy, ese fenómeno de las redes sociales, mire, son como una radiografía que nos llevan a tener un diagnóstico de la verdadera condición espiritual y moral de la persona, sin necesidad de nosotros convertirnos en jueces. Ellos mismos publican sus cosas y ahí es donde uno ve
el autoengaño o la manera como ellos están tratando de ajustar un modelo de evangelio que no es cónsono con la realidad del verdadero evangelio que ha sido revelado por el Señor. En primera de Juan, entonces, capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De otro modo demuestra que no quiere saber nada con la verdad. El segundo principio donde está basada nuestra seguridad de salvación es el principio de atesorar. Dice en el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hablar de guardar algo es porque sabemos el valor que tiene eso que estamos guardando o que queremos guardar. No se trata de meter la Biblia en una caja de seguridad, en una caja fuerte o en un closet bien resguardado. Guardar su palabra significa vigilar, estar atento, apreciar eso, el contenido de esa palabra como un gran tesoro en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando guardamos la palabra, el amor de Dios está cumpliendo su propósito entonces en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo resguardamos nosotros nuestros tesoros o las cosas de mayor valor para nosotros? Hay gente que tiene en sus casas, ¿verdad?, una caja de seguridad, una caja fuerte. ¿Y qué se guarda en una caja como esa? Yo nunca he visto que meten ahí las cosas de plástico que podamos tener, que compramos en una tienda de dólar, o la escoba con que barremos la casa. No, ahí se meten cosas realmente de valor, joyas, dinero, documentos de propiedad, arte, o algún objeto o recuerdo de mucho valor o estima para nosotros por el apego tal vez sentimental o afectivo que podamos tener hacia eso. Hay cosas en la vida, mire, que no tienen precio, son invalorables, son cosas que no podemos ponerles una etiqueta porque simplemente se escapan del valor que los hombres pueden ponerle. Nuestra seguridad de salvación está entonces directamente conectada con nuestra perspectiva de la palabra de Dios. Y digo todo esto porque es una de las cosas que yo en mis años de estar en los caminos del Señor, Dios de alguna manera me ha llevado a valorar, a apreciar, a tener en estima eso que el Señor un día me regaló, me mostró, me lo hizo sentir, lo viví, esa experiencia que transformó mi vida, mi manera de comportarme, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Todo eso está vinculado a eso, a esa salvación que recibí en el Señor. Esa seguridad que conlleva todo esto que estoy describiendo, eso es parte del tesoro que ahora está en la vida de una persona que ha conocido al Señor. Dice un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2, lo tengo aquí, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Es la palabra de Dios una de sus posesiones más preciadas? Es insólito, mire, es insólito y es increíble porque son cosas que frecuentemente y con más frecuencia vemos creyentes
sin Biblia. Así como también es insólito ver creyentes o poseedores de muchas Biblias, todas las versiones, Biblias de estudios, las más caras, las más lujosas, pero sin ningún conocimiento de la Biblia. Entonces, son dos posiciones que hoy día se ve mucho, y en esto yo no estoy juzgando, sino simplemente sacando un diagnóstico de una realidad. ¿Cómo podemos hacer vida cristiana desconectados de la palabra dada por Jesucristo, dada por el Señor, que es la que edifica la vida del creyente, es la que nos conecta a nosotros entonces con esa revelación que es la que vino a traernos Él a través de su persona aquí entre los hombres. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros necesitamos poner en la balanza, hasta donde nosotros tenemos realmente una verdadera conexión con todo lo que ha sido revelado en la palabra del Señor. Mientras o entre más atesoramos la palabra de Dios, más abrimos la puerta para que su amor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Y de eso estoy más que convencido. Dice en 2 de Timoteo 3:14, cuando Pablo le escribe a Timoteo, al joven pastor Timoteo, y le hace unas recomendaciones muy importantes, no solamente para él, sino también con mucha vigencia para nosotros. Y dice así en 2 de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Juan escribe en el verso 5, por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y dice, por esto sabemos que estamos en Él. Por cómo atesoramos entonces la palabra de Dios en nuestros corazones. Estar en Él, eso significa que Él no solo vive en nosotros espiritualmente, sino que Él es la esfera que envuelve nuestras vidas. Él es el centro, Él es la cobertura total ahora de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestro accionar, de lo que somos como personas, como individuos y como cristianos que decimos ser. Entonces, eso conlleva a una nueva posición. Significa que tenemos una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas espirituales. Tenemos una nueva ubicación, tenemos una nueva residencia, tenemos un nuevo punto, una nueva manera de ver todo, una nueva ubicación. Y por supuesto que tenemos nuevas obligaciones y responsabilidades, y eso lo vamos a ir mirando en la medida que vayamos conociendo la palabra del Señor. Significa que aprendemos a adaptarnos entonces a una nueva manera de vivir, a una nueva cultura, la cultura bíblica, la cultura del cielo, del reino de Dios que ahora está entre nosotros. Perdón. Significa que empezamos a construir relaciones con otros
fundamentadas en verdades, en verdaderos valores cristianos. Empezamos entonces ahora a ser selectivos con nuestro círculo de amistades más cercanas. A veces nos llenamos mucho la boca, ¿no? Ese es mi hermano del alma, con la que me crié, con la que jugamos desde nuestra niñez. Pero cuidado, hay cosas que ahora en nuestra vida, en nuestra nueva comprensión de la vida espiritual, nosotros necesitamos ser selectivos con lo que ahora somos y con lo que ahora nosotros vivimos. Que amamos a todos los que tienen ahora una relación con Cristo. Aprendemos que ahora ellos también tienen una relación con nosotros a través de Cristo. Significa que nuestras apetencias y gustos por las cosas que rigen y gobiernan a la gran mayoría en este mundo cambian con el pasar del tiempo. Y esto es algo en la que el Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros. Significa que ahora entendemos que tenemos un nuevo nombre. Ahora somos llamados hijos de Dios, verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de los parámetros o límites de la soberanía y de la voluntad del Señor. Y hemos encontrado en todas estas cosas ese gran tesoro. De eso es que está hablando aquí Juan, cuando habla entonces de estar en Él, de permanecer en Él, el de no apartar nuestra mirada, nuestra comprensión de esto que ha sido revelado en nuestros corazones. O sea, resumiendo, nuestra seguridad de salvación está basada entonces en el principio de obedecer y en el principio de atesorar. Como tercer punto, nuestra seguridad está basada sobre el principio de imitar. Dice el verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, dicho de otra forma, nuestras palabras tienen que estar a la altura de nuestras acciones. O sea, lo que proclamamos que somos, lo que estamos diciendo o publicando o compartiendo en las redes, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Si estamos hablando de esa forma, deberíamos estar andando de esa forma también. Entonces es algo que va ligado una cosa con la otra. Tenemos que ser auténticos, amados hermanos, queridos amigos. Estamos llamados, la vida cristiana es un llamado a la autenticidad, a lo que es genuino, a lo que es verdadero. Por eso aquí las dobles caras, las caretas, todo eso desaparece cuando uno entra en la comprensión de la palabra y en la autenticidad de lo que significa ser creyente, cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y si usted realmente tiene una relación permanente con Cristo, usted está andando o está llamado a andar como Él anduvo, y eso es lo que está resaltando aquí Juan en su carta. Y este es el principio de la imitación, de lo que estoy mencionando como tercer punto de este estudio que estamos haciendo el día de hoy. Eso no significa de que usted está llamado a caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús, recuerdan la historia, o atravesar las paredes como lo hizo Él después de su resurrección. Eso va a suceder, pero no todavía. Ya cuando tengamos cuerpos glorificados, eso ya será otra historia. Entonces significa que su andar va a asemejarse al caminar de Cristo. ¿Cómo? Usted va a caminar en la misma dirección de lo que Él enseñó. Usted va a estar tomando las mismas decisiones sabias
guiadas por su Espíritu Santo, usted va a estar caminando con el mismo sentido de determinación. Y este es un punto muy importante. Aquí es donde la voluntad humana toma entonces ese lugar de determinar. Yo he determinado seguir a Cristo, yo he determinado voltearle la cara al pecado y enfilarme, enfocarme en a lo que ahora he sido llamado por el Señor. Usted va a caminar hacia el mismo destino que caminó el Señor. Recordemos que al final de su jornada aquí en la tierra, el Señor ascendió a los cielos. Él fue a preparar lugar para nosotros, dice la palabra del Señor. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Usted no puede caminar con alguien a menos que esté yendo en la misma dirección de esa otra persona, a menos que tenga el mismo destino. No solo andamos con Él, sino que andamos como Él. Y este es un principio bien importante, porque a veces somos ligeros en decir cosas, y porque sí, porque tal vez sí la sentimos en el sentido de que yo amo al Señor, yo amo a Dios, y usted hace una encuesta, por lo menos en los países tradicionalmente con raíces cristianas, la mayoría de la gente le va a decir a usted sí, que todos aman a Dios, todos aman a Cristo, todos aman al Señor, lo admiran por esto, por aquello. Pero una cosa es eso y otra cosa es caminar o andar como Él anduvo. Y ese es el énfasis de la cual está haciendo ahora aquí el apóstol. Entonces es una imitación de su carácter, de su espíritu y su sabiduría. Una imitación a su paciencia, a su gozo, a su amor, a su perseverancia, a su obediencia a la voluntad del Padre. Ese principio de imitación nos da entonces la seguridad de salvación, de que somos verdaderos hijos de Dios. Y yo me lleno de regocijo al saber y al poder concluir de una manera, mire, simple, sencilla, esta verdad, de que basado en estos principios que son básicos, que son fundamentales, entonces nosotros podremos regocijarnos en el gozo de la salvación que nos ha sido dada en la persona de Cristo. ¿Quiere estar seguro entonces de su salvación? Nuestra seguridad de salvación está medida por el estándar de estos principios divinos. La obediencia, obedeciendo, atesorando e imitando. Gloria al Señor, porque en estas verdades nosotros podemos ahora concluir el estudio de estos versículos de la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Juan. Son verdades que tienen que resaltar en nuestras vidas, en nuestra devoción, en nuestro amor hacia el Señor. Que el Señor nos ayude a poder entenderlo, comprenderlo. Son principios básicos fundamentales de la vida cristiana, que no podemos pasar por alto. Por eso yo quise estudiar y vamos a seguir estudiando algunas otras cosas de las epístolas de Juan. Estoy tratando de resaltar las cosas, hay muchas cosas muy interesantes, pero tal vez voy a destacar las más relevantes de sus cartas para poder entonces compartirlas con ustedes y que juntos podamos estudiarlas. Así que vamos a dejar el estudio hasta aquí en este día, pidiéndole al Señor
que su Espíritu Santo traiga la revelación necesaria en sus vidas, en sus corazones, y que esto nos sirva y nos ayude a nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra madurez de la vida espiritual. Vamos a orar. Yo le invito, antes de hacer esta oración, para que usted se ponga a cuentas con el Señor, para que usted ahora entregue sus cargas delante de Dios y pueda descansar, pueda confiar de que el Señor está atentos a nuestra oración. Él está mirando nuestra necesidad, Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y ante esa realidad vamos a orar y vamos a poner todas estas cosas delante de Él, vamos a entregarle todas esas cosas que nos preocupan, ponerlas delante de Él sabiendo de que Él las está mirando. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en este día. Gracias por la bendición de poder invertir este tiempo junto con todos los que están conectados o están mirando o han de ver esta enseñanza a través de las redes sociales. Que tú bendigas cada corazón, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada vida y tú conoces, Señor, el llamado urgente que nos haces de acercarnos de una manera sincera, Señor, ante tu presencia, reconociendo nuestra vida de pecado y entendiendo de que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, bendícenos en esta hora y permite, Señor, que podamos recibir de ti lo que tú tengas para nosotros el día de hoy. Gracias te damos, Señor. Bendice cada hogar, cada familia. Tú conoces cada situación de cada uno de los que están conectados en este momento. Bendíceles, Señor, y alcánzales. Y todo esto lo pedimos sabiendo de que tú eres poderoso para transformar, para cambiar y para regenerar. Todo esto lo ponemos delante de ti, dándote las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, de esta manera entonces finalizamos nuestra enseñanza por el día de hoy. Les invito para que estén siguiéndonos a través de este medio y que podamos seguir edificándonos en el tiempo que el Señor nos permita hacerlo. Sean todos, están todos cordialmente invitados los que viven acá en la zona de la ciudad de Acworth, donde nos estamos congregando nuevamente en la iglesia Wildwood. Ahí estamos haciendo nuestras reuniones a partir de las 11 de la mañana. Estamos en el 4801 de la Way Green Road en Acworth. El código postal es 30102. Ahí estamos para servirles y para atenderles y para que nos acompañen y juntos podamos glorificar el nombre del Señor. Bendiciones para todos, que pasen un feliz día en familia y en comunión con el Señor. Bendiciones.